Psicología de la comunicación. En el siguiente video se abordarán los temas vistos y trabajados en clase de psicología, como son el estudio de la percepción, modalidades perspectivas, estudio de la memoria, pensamiento, configuración de la personalidad, motivación y emoción, los cuales a su vez se relacionan con la comunicación por los procesos mentales que se dan en cada aspecto y que trataremos a continuación. El objetivo es integrar los temas de una manera entendible para resolver las dudas que se presenten en cuanto a la relación de la materia de psicología y la materia de comunicación. Percepción. Todo el conocimiento del medio exterior e interior proviene de la codificación e interpretación de los mensajes sensoriales surgidos en los diferentes receptores sensoriales, repartidos a través de todo el cuerpo, que permiten interpretar y comprender el entorno a base de estímulos que proporcionan experiencias significativas a los que la experimentan. Las personas reciben estos estímulos del ambiente a través de los 5 sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído. La interpretación de una persona de los estímulos sensoriales que recibe conducirá a una respuesta, sea manifiesta o encubierta, como lo es la motivación, las actitudes y los sentimientos. Cada persona representa, selecciona y organiza los estímulos de una manera diferente, por lo tanto las interpretaciones y las respuestas son diversas. Los factores para la atención a estos estímulos pueden ser externos, como la intensidad, el tamaño y el color, o internos, como las necesidades biológicas y los intereses sociales. Los órganos sensoriales forman parte del sistema sensorial. Estos órganos son sensibles a varios tipos de energía. Esta energía es transformada en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro, en donde son interpretados para obtener información del entorno y generar una respuesta adecuada. Hay órganos sensoriales externos que obtienen información del mundo exterior, como la lengua, la nariz, los ojos y el oído. Y al mismo tiempo se necesita recibir información del funcionamiento de los órganos internos para proporcionar un estado de equilibrio indispensable. A esto se le llama homeostasis. Los ojos reciben y transforman la energía en luz. Los oídos captan y perciben energía en forma de sonido. La piel es sensible a la energía que llega al cuerpo mediante la temperatura, la presión y el contacto. Las reacciones químicas que se producen en la lengua y la nariz provocan a su vez reacciones eléctricas que finalmente se traducen en gusto y en tacto. Memoria. La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto a registrar, conservar y evocar las experiencias. La memoria se divide según su duración en memoria sensorial, en donde actúa lo visual y lo auditivo y tiene una duración escasa entre 1 y 2 segundos. La memoria a mediano plazo se limita a algunos objetos y tiene una duración de menos de 1 minuto. La memoria reciente, que dura entre minutos y varias semanas, con una capacidad de almacenamiento mayor. Y la memoria a largo plazo, que mantiene la información desde semanas hasta toda la vida. La memoria se clasifica por su utilización en memoria del trabajo, la cual se aplica a un proceso activo que está siendo actualizado de manera continua. Memoria episódica, la cual contiene la información de sucesos acontecidos en un lugar y momentos determinados. Memoria semántica, contiene la información que no varía, por ejemplo, el número de horas que tiene el día. Memoria declarativa, contiene los hechos del mundo y los acontecimientos personales del pasado que es necesario recuperar para formar recuerdos. Memoria implícita, en donde se acumula el aprendizaje y la conservación de destrezas y habilidades como montar en bicicleta. Las fases en el proceso de almacenamiento de la memoria son codificación, que es la recuperación, procesamiento y combinación de la información recibida. Almacenamiento, en donde se crea un registro permanente de la información codificada. Recuperación, en donde se recuerda la información que ha sido almacenada en respuesta a una señal para usarla en un proceso o actividad. El pensamiento se podría definir como una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo, con la intervención de los mecanismos de memoria, atención, los procesos de comprensión y aprendizaje. Entre los tipos de pensamiento se encuentran el razonamiento deductivo, que parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre cosas particulares. Por ejemplo, si se afirma que todos los seres humanos necesitan una cabeza para vivir, entonces Juanito, que es un ser humano, debería tener una cabeza si se quiere afirmar que se encuentra con vida. Pensamiento inductivo,
Otro lado es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general. Por ejemplo, cuando se aplica una encuesta, se obtienen respuestas dadas por una muestra, es decir, por una pequeña parte de la población total, lo que nos permite extraer conclusiones acerca de toda una población. La solución de problemas se considera como una conducta ejercida en situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, haciendo uso de principios o reglas conceptuales. Esta se divide en tres fases. Preparación, en donde se hace un análisis e interpretación de los datos que tenemos. Producción. Aquí intervienen varios aspectos. El más importante es la memoria, que se utiliza para recuperar todos los recuerdos que están a nuestro alcance y nos sirven para una solución eventual. Enjuiciamiento. En esta fase se evalúa la solución generada anteriormente, contrastándola con nuestras experiencias, finalmente aprobarla o desecharla. Configuración de la personalidad. La personalidad es un conjunto psicológico, es decir, un conjunto dinámico de características de una persona, pero no en el aspecto físico o genético, sino en su organización interior, que hace actuar a un individuo de manera diferente ante una o varias circunstancias. Podría definirse que el conjunto de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro, lo que lo diferencia de los demás. Erik Erikson propuso la teoría psicosocial, en donde conceptuaba a la sociedad como una fuerza positiva que ayuda a moldear el desarrollo del yo. Esta teoría se divide en 8 periodos de edad en la vida humana. Cada etapa representa una crisis en la personalidad e implica un conflicto diferente y cada vez mayor, con lo cual se tenía que resolver cada uno para poder avanzar. Freud descubre que la represión es también inconsciente, proponiendo una teoría de la personalidad en donde las experiencias traumáticas tienen un efecto especialmente fuerte en el desarrollo de cada personalidad, proponiendo las etapas del desarrollo psicosexual. Motivación. Podríamos definirla como los factores que dirigen y energizan el comportamiento de los seres humanos para la obtención de una meta en donde toda nuestra conducta es motivada por necesidades biológicas y psicológicas. En la teoría cognitiva existen dos tipos de cogniciones. La primera es la posibilidad de que cierto comportamiento nos permita alcanzar una meta. La segunda tiene que ver con la comprensión del valor que tiene para nosotros dicha meta. Dentro de esta teoría existen la motivación intrínseca, que nos impulsa a realizar actividades para nuestro propio placer, sin esperar alguna recompensa, y la motivación extrínseca, que nos mueve a actuar en pos de la recompensa que se recibe a cambio. Abraham Maslow jerarquizó en una pirámide las necesidades humanas, en donde primero se tiene que resolver las necesidades primarias, como las fisiológicas, para después poder satisfacer las necesidades complejas como la estimación y la autorrealización. En la conducta motivada, cuando se alcanza la meta, el motivo se reduce o termina, pero después de algún tiempo vuelve a aparecer, lo que se conoce como forma cíclica. Con una necesidad, nuestra conducta elegirá entre varios caminos el mejor para satisfacerla, lo que vuelve selectiva a la conducta. Y entre más fuerte sea el motivo, tendemos a volvernos más activos y constantes en nuestro esfuerzo para alcanzar la meta. Emoción. En la emoción, las reacciones relacionadas están vinculadas con el cuerpo, mientras que los sentimientos lo están con la mente. Algunos autores consideran que mientras la emoción es un proceso individual, el afecto es un proceso interactivo que involucra a dos o más personas. La afectividad es un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que impregnan los actos humanos, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarnos, ya que el ser humano no asiste a los acontecimientos de su vida en forma neutral. La afectividad, por tanto, confiere una sensación subjetiva de cada momento y contribuye a orientar la conducta hacia determinados objetivos, influyendo en toda su personalidad. En la emoción se produce un desequilibrio psíquico y somático, que actúa como estímulo para movilizar los mecanismos de adaptación del sujeto frente al desencadenante. Los sentimientos, por su parte, son estados afectivos más elaborados, más duraderos, más profundos, aunque alcanzan menor intensidad. Por consiguiente tienen menor repercusión en la conducta motora y más con el pensamiento. Las pasiones son un estado de gran carga afectiva, que influyen debido a su intensidad sobre el pensamiento lógico. Tienen gran duración, están orientados hacia un objetivo exclusivo, susceptible de transformar la propia percepción del mundo, ya que pueden dominar la razón y la voluntad. En conclusión, el objetivo de este video es explicar cómo todos esos aspectos funcionan dentro del organismo de manera tan rápida que muchas veces no nos damos cuenta de la complejidad que poseen, y con esto olvidamos la importancia que tienen esos procesos para el desarrollo y entendimiento de la vida, tanto en el aspecto individual como dentro de toda la sociedad, pues son la base de la misma. De ahí que, para poder comprender cualquier aspecto dentro de la sociedad, primero tendríamos que desestructurar en sus partes elementales y examinar a cada individuo, ya que como vimos, cada persona es un mundo diferente. Por lo tanto, la manera de comunicar
comunicarse es la misma, pero lo que se dice depende de cada perspectiva, pensamiento, personalidad y conjunto de emociones, y esto a su vez alimenta de la memoria y los motivos que tenemos todos. Los seres humanos entonces no se pueden entender en la comunicación si no se entiende primero a lo que la produce.